Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión mensual del Colegio Sinaloense de Urología. En esta ocasión, con el apoyo de AstraZeneca. Mariana, muchas gracias por el patrocinio, por la ponencia que vamos a tener hoy. Vamos a empezar el orden del día con la lectura del acta anterior por parte de Mario Sánchez, y ahorita después tratamos un par de asuntitos para darle inicio a esto. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar dando lectura a la minuta de la sesión pasada, que en este caso fue la primera sesión de la nueva mesa directiva 2026-2028. Se celebró el día 21 de marzo de este año. Iniciamos el día pues teniendo la presentación de la nueva mesa directiva. Posterior a ello continuamos con la presentación del doctor Alberto Jorge Camacho, en donde nos mostró todas las actividades que se realizaron durante el periodo colegiado anterior, así como la presentación de gastos, incluyendo los congresos y las cuentas del colegio. Se continuó posterior a ello con la ponencia principal impartida por el doctor Benjamín González con el tema COLEP. Tuvimos una presentación, una asistencia total, de 23 personas, entre médicos urólogos y residentes. El tema fue en el lugar Restaurante Cayena y fue patrocinado por la farmacéutica Adela. ¿Todos están de acuerdo? ¿Aprobado el acta de la sesión anterior? Gracias, Mario. Antes de pasar a la ponencia con nuestro invitado de hoy, un par de asuntos que por parte de mesa directiva queremos comunicar. El primero de ellos es una invitación formal por parte de nuestro capítulo sur en Mazatlán para, si es posible, asistir quienes podamos a la sesión que ellos tendrán el día 21 de mayo por la noche, cae jueves, buen pretexto para agarrar viernes, sábado y domingo en Mazatlán. Y va a ser una sesión que va a tener un aspecto especial, además de que queremos lograr esa integración entre los diferentes sectores del estado de Sinaloa, y especialmente en esa sesión queremos hacer un homenaje a uno de los pilares de la urología en Mazatlán, el doctor Ramiro Pineda, que, bueno, quienes lo conocemos y sabemos que últimamente pues, no ha estado muy bien de salud y ha mejorado, y entonces se quiere aprovechar esa sesión para de alguna manera hacer un reconocimiento de su trayectoria, y que quienes podamos ir, todos estamos invitados, asistamos a dicha sesión. Después, a través de los comunicados oficiales del colegio, les haré llegar los detalles de dicha sesión, pero bueno, ahí está la invitación. Y el segundo punto es que en breve, en las siguientes semanas, obtendremos ya más información detallada sobre lo que les comenté la sesión anterior, de que por parte del representante regional del Consejo Mexicano Nacional de Urología, de la CONAMEU, que es miembro de nuestro colegio en Los Mochis, el doctor Gustavo Durán, nos va a informar a más detalle de un programa para incentivar, un programa para facilitar los procesos para quienes aún no se han certificado por parte del Consejo o quienes tenemos retraso en nuestra recertificación. El Consejo parece ser que va a ponerse de pechito para que se logre esto, ¿no? Entonces recibiremos más detalles en los siguientes días, semanas, y en cuanto esto esté aterrizado, pues obviamente se los haremos llegar. Por parte de mesa directiva, esos serían los comunicados. En asuntos generales, no sé si alguien tenga algún tema que tratar en breve para ya luego empezar con nuestra ponencia. Bueno, si no hay nada,
Vamos a pasar entonces a presentar al doctor Ricardo Alonso Castillejos, nuestro ponente invitado. Él es médico egresado de la Autónoma de Guadalajara, hizo la especialidad en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán y un posgrado, si no leo mal, en el Hospital San Rafael de la Universidad Vita Salute en Milán, y es adscrito actualmente al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, experto en cáncer de próstata, experto en cáncer de vejiga, y el día de hoy nos va a hablar de un tema interesante sobre los cambios de paradigmas en el manejo perioperatorio del cáncer de vejiga. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos listos para escuchar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Laboratorios AstraZeneca, gracias a Mariana por la invitación. Es, creo que la segunda o tercera vez que vengo a Culiacán, ¿no? De hecho, preguntaba si este hotel no lo conocía yo en el trayecto del aeropuerto, creo que tiene 3 o 4 años, está muy bonito. Y pues bueno, no me dio miedo venir a Culiacán, así que estoy muy contento de estar acá, se come muy rico. Y pues bueno, sin más, sé que es sábado, gracias por estar acá. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está pasando y lo que vamos a ver en los siguientes meses, probablemente este año y el siguiente, porque ha cambiado muchísimo. Hay muchas moléculas que vamos a estar viendo y van a tomar pues un papel importante en cáncer de vejiga. Yo iniciaría preguntando, me gusta hacerlo dinámico, así que me gusta preguntar, porque si no se me duermen, y es también para mí muy importante saber qué están haciendo aquí en Culiacán, y sobre todo ver si hay proyectos también, déjenme decirles, a futuro, a mediano plazo, sobre cáncer de vejiga, principalmente con varios laboratorios. Y bueno, el PIT está acá. ¿Qué tanto hay de cáncer de vejiga aquí en Culiacán? Pregunta. Y lo pregunto porque, por ejemplo, en el Bajío, con algunos colegas, sabemos bien que el Bajío tiene como un alto pico de cáncer de vejiga, muy probablemente por la industria. No sé si aquí en Sinaloa, en toda la parte del norte, también es la misma incidencia que tenemos en otros países, en otros estados, no lo sé. No mucho. Que no, es baja. Ok, o probablemente se van a otro lugar, a Guadalajara o Monterrey, no creo, ¿no? En la banca dice que van a rotar que hay muchísimo Cáncer, pero será porque hay mucha gente americana que vive en Baja. En Baja usan mucho atención a la minería y los metales y toda la cuestión, las aguas, las radiaciones llegan a las aguas y hay mucho cáncer de vejiga, de riñón, Ok, sí, por eso lo preguntaba, muy interesante, porque eso es probablemente lo que vamos a estar viendo. Y bueno, yo empezaría con esto, y aquí puse el caso más urgente en Latinoamérica, y tal vez aquí pudiera poner cisplatina elegible. Y lo que quiero más que nada aquí es ver el perfil típico que tenemos en Latinoamérica, y no está fuera que en México veamos esto. Los que hemos estado, o los que aquí veo que se han entrenado en lugares de concentración, vemos, por ejemplo, que siempre llega un hombre de mayor edad, 70 años, que ya nuestra expectativa de vida ha aumentado, pero que realmente pues llega en un estadio, una presentación tardía de la enfermedad. Es triste, pero es una realidad que los médicos de primer contacto todavía sigan tratando las hematurias como una infección de vías urinarias, y que no existe un abordaje diagnóstico temprano. De hecho, tanto en la población americana y hoy en día se habló mucho en el último Congreso Europeo sobre este abordaje tardío que también sucede no solamente en Latinoamérica, y cómo nosotros podemos abordar de una forma temprana. Y por otro lado, ver que pues, tenemos obviamente un alto pico de comorbilidades asociadas, que en este caso pongo que es muy importante, que todos hemos visto un paciente con cáncer de vejiga que tiene
una gran afección en su calidad de vida, la función renal está completamente afectada, muy probablemente su estado funcional también llega muy deteriorado y eso hace que el paciente no sea lo que llamamos ahora fit o esté en condiciones de recibir un tratamiento. Y hoy en día, ¿por qué menciono este caso típico? Porque la preevaluación o todo el abordaje que tenemos que tener en un paciente con cáncer de vejiga es prehabilitarlo, o sea, nutrirlo, ver en qué condiciones tiene, y no solamente para cirugía, sino también para que pueda él recibir un tratamiento de una inmuno o una quimioterapia y que pueda tolerar esto y que no tengamos una mayor toxicidad, porque sabemos muy bien también que existe una toxicidad, y en este caso pues el estado funcional que tenemos nosotros que evaluarlo es muy importante. ¿Quién de ustedes trabaja paralelamente con un oncogeriatra? Levante la mano. No se peleen. Es que no hay oncogeriatra. Perfecto. Porque hoy en día esta escala y no solamente cáncer de vejiga, sino cáncer de próstata, tenemos que ya tener esa evaluación con un geriatra, sobre todo por el estado funcional y ver también su estado mental, qué es lo que pudiera hacer. Los que van al Congreso Americano y lo van a ir, son de los tópicos que este año se van a tocar mucho sobre cómo en cáncer de vejiga está teniendo mucho énfasis en este tipo de situaciones. Hay una doctora que se llama Sara Zucker, que va a estar con nosotros en el simposio y que pues tiene en la Universidad de Washington, tiene un muy buen programa de oncogeriatría urológica y que va a ser, que los invito a que la lean, y tiene muchas publicaciones al respecto. Y bueno, muy probablemente este paciente, volviendo al paciente, es que si no nos llevamos bien con Mariana de AstraZeneca, probablemente no nos ayude a tal vez tener un marcador molecular. Sabemos muy bien que el cáncer de vejiga, pues bueno, está en ese sentido. Ahorita vamos a tocar mucho sobre el ctDNA o el uroDNA, que no tengamos un acceso a esos estudios genéticos. Obviamente en nuestro país estamos muy años luz a comparación de la población americana europea por el costo, y muy probablemente este paciente con estas características, nosotros el veredicto que tengamos es que probablemente nos enfoquemos a hacer una cistectomía radical con fines tal vez paliativos, si es que el paciente está sangrando, o un intento curativo con cirugía, pero que no sea un paciente candidato a recibir un tratamiento de una neoadyuvancia como tal. Les pregunto, ¿quién de aquí están de acuerdo con dar neoadyuvancia en un paciente bien indicado? ¿La mayoría? ¿Sí les gusta la neoadyuvancia o creen que todavía no se debe dar? ¿Sí? Yo lo voy a decir, ustedes lo conocen, no les voy a decir el nombre, pero está en contra todavía de la neoadyuvancia. Dice que el 5% del 2003, del New England, que es muy poquito y que la toxicidad es mayor. Creo que los tiempos han cambiado y tenemos que tener esa apertura, y si lo podemos dar y tenemos estas condiciones del paciente, pues bueno, en ese sentido. Pero vean, por ejemplo, en comparación a la población americana, esto cambia porque ellos tienen un gran acceso a las moléculas rápidamente, tienen un mejor programa probablemente en cuanto a tiempos después de hacer una resección transuretral de vejiga, donde nosotros podemos tener el diagnóstico oportuno, ser músculo invasor. Aquí podemos tocar otro tema, ¿no? ¿Cuánto nos tardamos de aquel paciente que nosotros operamos y que tenemos el reporte bien por el patólogo, y que posteriormente ese paciente nosotros pues lo elijamos para un procedimiento, ya sea de una cistectomía con una neoadyuvancia o una inmuno previa, o en este caso que sea candidato a lo que vamos a platicar de es un protocolo Niágara, o en ese sentido la competencia, que no voy a hablar mucho, pero sí lo voy a hablar porque a que Mariana le diga a los directivos de AstraZeneca, pues realmente no podemos dejar de hablar también de lo otro. Entonces, vean que aquí en la parte inferior pongo que pues, hay razones regulatorias, económicas, de acceso. Podemos entrar en políticas de salud pública. Realmente en los hospitales no tenemos ni antibióticos, menos vamos a tener Durva o algún otro medicamento, o muy probablemente, a pesar de que usted en un
ISSSTE, como sucede en IMSS, como sucede igual en tratamientos médicos con cáncer de próstata como tal. No voy a ser muy, esto todos ustedes lo conocen, solamente hacer énfasis que una cuarta parte de los pacientes pues, se presentan con una invasión muscular o ya sea metastásica. Hay que ver la recurrencia y progresión, muy probablemente aquí la historia que tenemos de nuestro paciente, cuántos de ellos han recibido un tratamiento durante mucho tiempo con una terapia adyuvante, una terapia con BCG o con algún otro esquema y que después progresó, que no es lo mismo que el paciente que debuta en forma metastásica. Y pues bueno, vean que aquí lo importante de la epidemiología global en 2026 es que más del 50% de los pacientes van a recaer tras un tratamiento curativo. Y eso habla un poco de lo que estamos haciendo de inicio, muy probablemente de etiquetar a un paciente o que no lo estamos haciendo bien. Y esto no solamente nos compete aquí en México o en Latinoamérica, sino que se habla globalmente. El beneficio, vean, por eso les preguntaba la adyuvancia, porque vean del 5 al 8%, que hay algunas series que hablan hasta un 13, un 16, un 17% de beneficio de recibir de adyuvancia. Y vean que la mayor parte, un 50%, no son elegibles a platino, y por realmente la enfermedad, pues esto tiene un efecto, bueno, más bien una consecuencia pues no correcta. ¿Qué es lo que a destacar en Latinoamérica? Pues tenemos una incidencia subreportada. Sería ideal que como decía, que nosotros los urólogos en México nos unamos más y podamos hacer un estudio. Yo sí puedo decir, no porque esté en Culiacán, sabemos muy bien que en cáncer de próstata ustedes son pioneros, yo diría, en México, de hacer reportes importantes. Tenemos al doctor, recuérdenme el nombre, se me olvida siempre, que escribió un muy buen artículo de cáncer de próstata epidemiología. Exacto, doctor Contreras, entonces, que recibió un premio inclusive. Y en ese sentido, pues bueno, es algo que nosotros también en cáncer de vejiga tendríamos que hacer. La mayor parte son uroteliales, no vamos a entrar en este detalle, tal vez sí en algunos, o sí lo entraremos de acuerdo a las estirpes histológicas, de acuerdo a la indicación del medicamento, pero la mayor parte pues, está enfocada al urotelial. Podemos hablar un poco de las otras estirpes, sarcomatoide, micropupilar, etcétera, y podemos tal vez, los invito a que al final hagamos un tema de discusión sobre el beneficio que pudiera tener alguna de este tipo de terapias. Solamente si hay algunos residentes, aquellos tumores que son de células pequeñas, solamente le dan una indicación de no hacer cistectomía de entrada, sino hacer un tratamiento de quimioterapia sistémica inicialmente. Y bueno, esto ya lo conocen, lo quise poner esta diapositiva, perdón, solamente porque sé que hay residentes. ¿Sí estoy en lo correcto? Hay residentes, ¿verdad? Okay. Entonces, hay indicaciones oncológicas curativas. Estas son las indicaciones. Sí, solamente aquí les decía de células pequeñas, no es una indicación de inicio. ¿Sí? Probablemente va a depender también de otras características, como si el paciente tiene una neuropatía obstructiva, tiene una hematuria o tiene alguna otra situación que implique que no pueda recibir una quimio neoadyuvante de inicio, pues yo voy a dar una cirugía, una indicación de hacer una cistectomía radical. Hay las indicaciones oncológicas extendidas. Esto hoy en día en el Congreso último de Londres, sabemos muy bien después de toda la terapia de inmunoterapia o de quimioterapia o aquel paciente que rehúsa la cistectomía, pero era una indicación clara para poder operar. Sabemos muy bien que la cistectomía hoy en día está en la indicación en aquel paciente que tiene una terapia trimodal y falló esa terapia trimodal. Pero aquí estamos hablando de otro escenario, de un paciente que ya está radiado, que ya sus condiciones muy probablemente sean subóptimas, y en este caso que su estado funcional habrá que ver, pero que nos enfrentamos como urólogos a hacer una cistectomía de salvamento, que lo que implica a ustedes que se han enfrentado a eso, saben que existe pues este punto, pero es una de las indicaciones hoy en día que ya está bien documentada y recomendada.
Y bueno, las paliativas que mencionaba, hematuria, dolor o aquellos pacientes que presentan fístulas, y esto que les decía de las indicaciones funcionales, tomando en cuenta ya sea el índice de comorbilidad de Charlson o de Koch, que es muy importante en enfermedad oncológica, y sobre todo pues, hablar de la expectativa de vida que tiene el paciente como tal. Y obviamente yo tal vez aquí agregaría de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, de lo que contamos de recursos en el hospital donde estemos trabajando, y solamente del grupo multidisciplinario que nosotros hagamos. Solamente mencionarles que después de hacer una resección transuretral de vejiga, el tiempo óptimo para poder realizar una cistectomía no debe pasar más de 3 meses. Y esto porque ya sea que nos enfrentemos a un estadio más avanzado, o en ese punto el hecho de que pudiéramos tener alguna otra interrupción por ya sea una cuestión de logística, y que esto nos obligue el hecho de volver a hacer un estadiaje de esta paciente, de esta enfermedad. Entonces, no sé qué tanto, aquí preguntaría qué tiempo tienen de retraso después de hacer una resección transuretral de vejiga, qué tiempo pasa para que le hagan una cistectomía. Veo ahí unas caras sonrientes. O eso no existe. Pues que es la ventaja ideal, pero sobre todo la institución está. Institución que se van 4 o 6 meses. Fácil. 3 meses la lista. ¿Okay? Es nuestra realidad. Y pues bueno, estamos en ese tiempo de poder hacer un programa pues, óptimo, ¿no? de esto, y sí impacta. Si nosotros nos retrasamos más, vamos a tener pues, un efecto deleterio en el paciente como tal. Y bueno, tocando un punto sobre cáncer de vejiga músculo invasor, aquí les muestro y vamos a hablar sobre qué es lo que ha pasado en los últimos años. Y vean, por ejemplo, hay 3 ensayos fase 3 que sin duda cambiaron el estándar de tratamiento de la enfermedad músculo invasor de cáncer urotelial. Está el estudio Niágara, que es lo que nos compete, que vamos a hablar al respecto. Tampoco quise y hablé con Astra de que no hiciéramos, y Mariana se ríe, que no fuera comercial, ¿no? Porque también es la realidad que tenemos que tener otras opciones. Y creo que Astra en ese sentido, sin que yo me ponga la bandera y no me pagaran por eso, es el hecho de que pues tenemos que hablar de otras moléculas basadas en el quimo 905 y EB302. Recuerden que es el PASEP, que es el portumavedotin más pembro, que también es un estándar, y vamos a ver dónde nosotros lo podemos etiquetar, ese tipo de tratamiento. Y bueno, hubieron publicaciones pivotales simultáneas entre grandes asociaciones, y vean que en noviembre del año pasado pues, fue la última aprobación del estándar de tratamiento perioperatorio, pero en aquel paciente que no es elegible a platino, ¿no? Que es lo que la competencia pues, tiene como opción de toda esa experiencia de un cáncer uterino metastásico, pues ha migrado como un cáncer de próstata a una enfermedad localmente avanzada localizada. Y aquí les muestro el algoritmo terapéutico que está en el 2026. Y creo que para poder disecar esto fácilmente son aquellos pacientes que son, sin duda, primero, cuáles son los que son elegibles que pueden recibir platino y cuáles los que no son elegibles a platino. Desde ahí yo pudiera entrar, y aquí en ese sentido vean que el que está indicado principalmente es el estudio Niágara con durvalumab, donde este esquema de tratamiento, esquema de adyuvancia durante y posterior, sí, el estudio Niágara es uno de los estudios muy bien diseñados, ahorita lo vamos a tratar de desglosar, pero que esos pacientes, cuando ustedes le digan que tiene que entrar a ese esquema de tratamiento, el paciente tiene que completarse con cistectomía radical. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nosotros podemos ver la respuesta patológica completa al tratamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, pero aquí lo platicamos en corto y tal vez viene otro punto de discusión que me pueden interrumpir y podemos también tocar ese punto también para hacerlo más dinámico. Es el hecho de que los que han tenido esa experiencia de durvalumab, porque yo tuve un paciente que tuvo una muy buena respuesta patológica, hicimos un estudio de imagen
y ya no hay tumor, y dijo, yo no quiero que me quites la vejiga. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería nuestra conducta? ¿Por qué? Porque no tenemos una forma objetiva de ver, de medir la respuesta patológica completa. Y nosotros no podemos medirlo por hacer una resección transuretral de vejiga del tumor original, o no puedo yo medirlo con unas biopsias aleatorias de la vejiga, ¿sí? Y aquí la pregunta, que es ética, la pregunta es, ¿todos los pacientes o alguien lo mediría con un PET-CT, un FDG? Para mí estaría difícil porque ver prácticamente el efecto. O sea, ya sí, en el panorama, en la cuestión de la situación en México, tal cual hablando, pues prácticamente lo que más tenemos en el hospital sería la estudiopatología, puesto que el PET tarda más de 6 meses en tener resultados, hasta un año. La resonancia magnética generalmente, por ejemplo, ahora lo leíste, puede tardar desde 1 mes hasta 6 meses en tenerlo. La tomografía, pues lo único que nos podría determinar, podría ser con contraste, que es lo más accesible al hospital, serían los ganglios que en la zona y alguna MEX pulmonar o zonas principalmente, que eso nos puede determinar el progreso o la progresión en la cual se encuentra. Yo siento que, hablando en la situación de México, y si no estudio patológico, ¿qué me puede determinar una progresión o todo? Yo siento que una tomografía contrastada en la zona para ver si se pueden observar los ganglios. Y otro problema también es que no todos los imagenólogos pueden ver ganglios. Entonces, ese es otro problema que tenemos. Y pues, es la única arma que tenemos, una tomografía contrastada, yo siento. Sí, buen comentario. Esa es nuestra realidad. Ahora, lo que es el autor del ctDNA, pues sale este estudio INDIGOR y que se está corriendo con Yagar igual sobre el hecho del papel que pudiera tener este biomarcador como tal. Vean, por ejemplo, que este esquema en cisplatina elegible, pues bueno, se tiene que seguir con un tratamiento adyuvante, ¿sí? Y obviamente lo que se propone ya sea es vigilar con este marcador, ¿sí? Para poder ver el resultado que tiene como tal. Pero aquí yo le pregunto, porque aquí veo que la abuelita fue hacia la imagenología y todo, pero yo les preguntaría, somos urólogos, y yo les preguntaría, ¿y por qué no pegamos los urólogos más cistectomías? ¿Qué me dirían? Yo creo que porque a la hora de explicarle al paciente lo que implica tener una cistectomía radical, para mí sería muy lógico que después de un tratamiento y que no haya evidencia tumoral, el paciente diga no le entro. A mí se me haría muy lógico. Y creo que es uno de los factores principales por los que el paciente la piensa 1, 2, 3 veces ante una cistectomía radical de vejiga. Ok. Yo siento que no solamente es en México, sino también en el mundo. Por ejemplo, está el estudio CISTOS, que valoró prácticamente una terapia de conservación contra cistectomía radical, y creo que en 2024 salió la revisión del estudio 2020-2024 de 5 años postquirúrgicos, en el cual sí, lo que es una cistectomía generó más sobrevida. Creo que fue una diferencia de un 15-20% contra la terapia conservadora, pero los pacientes se quejaron mucho de la cuestión de la calidad de vida, como problemas intestinales, como pues prácticamente una disfunción eréctil, y la media de la población era de 70 años y la mayoría tenía una vida sexual activa. Entonces, esa es la disyuntiva, yo creo que no solamente en México, sino en el mundo, puesto que las comorbilidades, la calidad de vida y la media de la población son 70 años, pues el paciente todavía tiene la oportunidad de tener una decisión y un mejoramiento ante una cirugía tan mórbida que sería una cistectomía. Y no todos tenemos acceso al robot o a esas cuestiones, entonces, y no todos, la curva, por ejemplo, cistectomía robótica, pues también es algo elevada, entonces, y la mayoría está en Europa, las curvas, o en Estados Unidos, entonces, o Brasil. Entonces, eso siento que es como los topes que nos hemos encontrado prácticamente, que pues México todavía está emergente en esas situaciones. Y, pues, ¿Alguien
¿Alguien quiere comentar algo adicional a esto? ¿Se ayudan con el micrófono? Sí, yo también, pues para agregar un comentario, es que depende mucho también la experiencia del cirujano, ¿no? Sabemos que son procedimientos que no son tan comunes y que la gran mayoría, cuando llega a tener algún paciente, pues trata de referirlo a algún centro donde se tenga mayor experiencia. ¿Por qué? Porque son cirugías complejas que pueden tener múltiples comorbilidades en los pacientes, muchas complicaciones. Entonces también implica que no todos los urólogos están dispuestos en ocasiones a operar a los pacientes. Entonces son varios factores ahí los que se tienen que valorar. Sí, creo que todo lo que ustedes han dicho es cierto. Igual en Estados Unidos, Europa, no todos quieren hacer cistectomía, pero a lo que quería llegar es que no todo es la culpa, o sea, la decisión obviamente es del paciente, ¿no? Pero también desde el punto de vista de urología pienso que depende cómo nosotros le expliquemos al paciente, es que el paciente va tal vez a acceder a un tratamiento. Se los voy a cambiar ahora. El paciente no se opera, se va a una terapia trimodal. ¿Cuántos de ustedes han visto, y yo creo que todos, que tienen más de 3 o 4 admisiones de urgencias por hematuria, por una cistitis actínica, por RT? ¿Sí? Doctor Camacho. No, iba a ese comentario de también la terapia trimodal en algún momento se vendió como panacea, ¿no? Era evitar la cistectomía. Pero en un punto más básico, valdría la pena como instrumento decir de los que estamos aquí, ¿cuántos nos haríamos cistectomía? ¿Sabían cuántos recibirían? Me ganaste la pregunta. Ya lo dijo el doctor Camacho. ¿Quién se haría una cistectomía? Yo voy a levantar la mano porque yo sí me haría una cistectomía. O sea, sí me haría amigo de Mariana, y le digo Mariana Durban, ¿no? Sí, pero me hago la ciste. Sí, eso es un buen punto, del doctor Camacho, la observación, porque, y es por eso que se habló mucho en Londres sobre esto, sobre el hecho del papel de la cistectomía de salvamento, porque estamos viendo que la mayoría en Estados Unidos, el 50% o más, se va a terapia trimodal. ¿Sí? Y lo que no se dice son las complicaciones que estamos teniendo los pacientes y que nosotros como urólogos vemos en urgencias con lavados de sondas, cistectomías de urgencia, etc. Y eso, perdónenme, pero el oncólogo no lo ve. ¿Sí? Y creo que ahí es donde nosotros debemos de tener un poquito más de énfasis en eso. Entonces yo creo, a lo que voy es que invito, estoy de acuerdo, no me gusta la cistectomía, yo me gusta mejor una piedra de 3 milímetros, le hago con tulio, gano más que una cistectomía, se va al día siguiente o el mismo día, ¿no? Pero en este punto es el hecho de tal vez referirlo a aquella persona o a aquel grupo que tiene esa experiencia para que el paciente tenga un buen beneficio. Y pues bueno, esos son de los puntos donde se están haciendo las preguntas basados en los esquemas de tratamiento, como lo que es tener una quimio con fines de pues, que está elegible a platino. En aquellos pacientes, por otro lado, si los platinos sean elegibles, pues sin duda la combinación de enfortumab vedotin más pembro como un esquema neoadyuvante, y después vean, la cistectomía radical sigue siendo en parte del tratamiento, y luego continuar obviamente con este esquema y vigilar, ¿no? Y aquí les pongo sobre, eso fue basado en este estudio del Kino, que fue el que les mencioné, y por otro lado la preservación vesical, el que nosotros hagamos una resección transuretral máxima, que ahí podemos entrar en un tema de discusión que muy amplio, ¿sí? Con el esquema de quimio RT y hacer cistoscopías o hacer cistectomía de rescate, que es lo que sí se tiene que hacer en este punto. Ahora, creo que se movió la diapositiva. Vean, por ejemplo, Niágara-Durba perioperatorio, que es el nuevo estándar en aquel paciente elegible a platino. Vean, por ejemplo, que pues pasó por obviamente todas las sociedades en el sentido para que hubiera una recomendación importante de este esquema de tratamiento, ¿sí?
algo a destacar de este esquema son varios puntos. Es que el hecho de que ellos reciban el medicamento no retrasó la cirugía de aquellos pacientes que se sometieron a cistectomía radical. Quiere decir que la toxicidad, pues las complicaciones quirúrgicas fueron similares en ambos grupos. Eso habla de la eficacia del medicamento y de que el paciente llega en buenas condiciones a hacer una cistectomía. Y el beneficio en supervivencia global, cáncer específica por grupos para esta respuesta patológica completa, pues respalda completamente ese enfoque que quería obtener y que lo obtuvo el tratamiento con Durva en este punto. Pero vean, por ejemplo, aquí que se habla sobre, obviamente, la calidad de vida, donde pues no mejoró calidad de vida versus el control. Muy probablemente aquí basados en los esquemas de cuestionarios de la calidad de vida que son muy complejos en muchas ocasiones de poderlos aplicar, cómo el paciente te lo responde, cuál ha sido la experiencia que ha tenido, ¿sí? Y en este punto, no sé si yo toqué algo o... no te preocupes, entonces en ese sentido. Y bueno, y por otro lado, pues lo que ya se hablaba del ctDNA, ¿sí? En este detalle donde vemos que pues existe una base biológica basada en este estudio sobre ese marcador que pudiéramos nosotros tener en este paciente. La cuestión ahorita es el acceso, como ya lo mencionó el doctor Rodríguez, en ese sentido, el costo, y que pues no todos los hospitales vamos a tener ese control como tal. Y bueno, la enfermedad pues transformada en inmunoterapia, o aquí los pacientes vean cómo aquí es como una historia del tiempo, donde desde el 2023 pues teníamos solamente cisplatino, cistectomía, como en 2024 basados en el primer estudio en New England, y luego el estudio de B302 con el Fortuna Vedotin, empezaron a tener esos cambios, y cómo ha ido estos 4 estudios pivotales importantes, pues ha dado un curso de tratamiento ya para el paciente de cáncer urotelial. Sin embargo, aquí quiero llegar con esta diapositiva, que a pesar de que se hayan publicado estos 4 ensayos, que sin duda modificaron el tratamiento de una enfermedad localizada y o metastásica, la pregunta aquí es, ¿a expensas de qué costo? ¿Sí? Y la pregunta aquí es que en un mundo real, que hablan mucho, sobre todo, ¿hay algún oncólogo médico para no hablar mal de ellos? Sí, el doctor Rodríguez, sí, no voy a hablar. Los doctores tienen amplia experiencia en eso de que se habla, y es otra cuestión, yo preguntaría, y sobre todo a ellos que se enfrentan, ¿cuántos de ellos tienen, o más bien pierden seguimiento, o troncan pues el tratamiento, no completan el tratamiento de la quimio adyuvante? Les preguntaría. Yo creo que la mitad, puede que más en ocasiones. Necesito un micrófono al doctor Rodríguez. Rodríguez, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Sí, gracias. Sí, realmente es complicado ahorita la presión de la adyuvante en estos pacientes que ya tienen una situación que es deteriorada, ¿no? Nosotros, para poder incluir pacientes en cuanto a los que son elegibles a platino y los que no son elegibles a platinos, hay diversas formas de hacerlo. Uno es la clasificación de Glasgow para poder incluir a platinos. Si estos pacientes, por ejemplo, pacientes para que sean elegibles a platino, su filtración glomerular arriba de 50, 60, que tenga también un eco arriba menor de 2, que no tenga problemas de audición, que no tenga problemas cardíacos y que no tenga neuropatías. Entonces, pacientes, para que sean elegibles, si son poquitos los pacientes, se van a hacer todavía menos, y muchos van a pasar a no elegibles a platino. Entonces, es una situación bien difícil para poderlos abordar, y muchos de ellos, cuando ingresan a platino, uno no quisiera usar platino por toda la situación citotóxica y sobre todo los problemas renales que nos dan, que es muy importante. Entonces, estos pacientes se deterioran mucho. Afortunadamente manejamos 3, 4 ciclos que a duras penas algunos de ellos lo van a completar. Por eso la opción de no usar platino, yo creo que sería para ellos la mejor opción. Sin embargo, creo que estos pacientes bien seleccionados van a poder llevar la quimio con la inmuno, y yo soy de los que se deben de beneficiar de la cirugía, ¿no? Estos pacientes que son pocos y que tengan una buena respuesta van a tener esa opción y mantener todavía la inmuno posterior. Yo creo que ellos
Si tenemos problemas en las etapas más tempranas, donde ya estamos manejando inmunoterapia para estos pacientes, que luego van a progresar y va a ser un problema, cuando ya se convierte en músculo positivo, entonces va a ser bien complicado. Ya vienen multitratados. Estos pacientes hay que seleccionarlos bien y yo creo que esta opción de Niágara es una buena opción. Yo creo que va a mencionar la otra opción, la conservación de órganos. Yo creo que es algo interesante para que se tengan las dos opciones en ese sentido. Sí, yo decía de no hablar mal de los oncólogos porque iba a decir, sobre todo lo que usted ya mencionó, sobre que yo veo en oncología también una renuencia a dar platino. No vemos de dosis de esas de embarque de la NSCN dice y todo, y se optan pues por Genesis, ¿no? En ese sentido. Y obviamente la cuestión de que los pacientes no todos completan una quimio adyuvante y tienen que estar ahí completamente en ellos, ¿no? No quiero entrar en discusión con oncología porque son menos los oncólogos, pero aquí yo entraría, ¿se llevan bien con los urólogos? Hay que llevarse bien todos. No, a lo que voy es esto, porque la idea también que se ha ido hablando es tener pues enfoque multidisciplinario que se habla, que ese paciente no pierda ni tanto de oncología como de urología, que es pues quien lleva la batuta, creo que las dos personas, y es algo muy importante que tenemos nosotros que reforzar, ¿no? Y que pues con parte de urología en ese sentido tener también ese criterio de que pues hay tiempos, ¿no? Y estar en esa comunicación muy importante de ese punto. Y bueno, solamente aquí mencionarles es el estudio que les muestro. Ya había pedido permiso, Mariana, de la experiencia. ¿Quieres decir algo? Sí, dime. Yo siento que, como dijo Sí. el doctor, la cuestión de la neo, yo veo más encaminado a lo que viene siendo las terapias, como por ejemplo el 200 o en otras personas, los musculoinvasores de vasectomía. Yo siento que tienen mejores resultados, mejores, lo que viene siendo menos efectivos, aunque todavía está en protocolo de estudio. Pero Previo a te estectomía. interrumpo, pero TAR 200 es para no músculo invasivo. No, pero ahí está actualmente eso no Pero falta todavía que salga. Sí, pero es de que eso va encaminado, pues, de que vamos ahora de lo más radical, lo que viene siendo la quimio, luego va, o sea, yo siento que vamos a lo mínimo, siento que eso podría beneficiar a los pacientes previos a estectomía. Sí, pero vamos a esperar un tema y nos vamos a desviar, pero no sé qué tanto de TAR 200 vamos a dar cuando hoy en día hay escasez de BCG. Sí, si vemos las indicaciones del TAR, aunque hay obviamente vírgenes a BCG, pero ese sería el punto. Y la pregunta, y también la terapia que viene TAR 200 no va a ser barata. Sí, entonces en ese punto pues habrá que ver, ¿no? En ese punto. La otra es lo que tú mencionas, ¿cuánto de nosotros los urologos soltamos al paciente y le damos reinducción con BCG y vemos que progresa? ¿O quién de ustedes les dice si se quema temprana? ¿Por? Si no les decimos tardía. Oiga, le dice tardía. Es que es el punto. Pero voy a regresarme a eso. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no les decimos? Nosotros los urologos no nos gusta operar cistectomías, eso es lo que yo pienso. Somos poquitos los que nos gusta la mala vida, pienso. Es la realidad, ¿no? Hay que aceptarlo. ¿No? Y probablemente sea ese el punto. O sea, si lo saben, sí, tiene indicación, me queda claro. Yo le daría turba, le daría quimio neo, pero pues yo no lo operaría, ¿no? Que mejor le doy la vuelta. Esa es la realidad, ¿no? Y creo que ahí en ese punto todavía nosotros se nos escapan los pacientes como tal. No sé si hay algún otro comentario, ¿están de acuerdo? No sé, Camacho, ¿qué decir? En ese grupo de cirugías como el link inguinal para hacer ADN, se van dejando de lado cuando la mayoría tiene indicación, pero pues aguanta lo mismo. Me pones un escenario muy adverso, ¿no? Al paciente y de pronto me dice, no. Sí, por eso yo decía de que igual en los institutos o en los centros de concentración, depende cómo tú le digas al paciente, cómo se lo vendes, es el que te va a aceptar. Por ejemplo, hoy en día les puedo decir en cancerología, por ejemplo, yo en nutrición, mi experiencia que tengo, prácticamente en corto, cada
vez operamos gente más añosa. Acabamos de operar hace 2 días a papá de un nefrólogo, 80 años, la semana pasada 82 años, un paciente, pero el oncólogo estuvo ahí, el oncopediatra estuvo ahí, el anestesiólogo de alto riesgo estuvo ahí, y sí implica un grupo no solamente del urólogo, ¿no? Que tenga mucho cuidado en ese sentido. Entonces sí es un esfuerzo de todo y sí se puede lograr, pero el paciente obviamente sin duda tiene que aceptar, ¿no? En ese punto. Y bueno, esto nada más para que vean pues los que no son elegibles a platino, pues el estándar de tratamiento que lo van a estar viendo en los foros, más por oncología que tienen experiencia es pues el PACET, Fortumab Vedotin Pembro, ¿sí? Y bueno, hablar un poco sobre el Niágara, es el ensayo que pues cambió el estándar. Vean que pues fue un estudio fase 3, fue un aleatorizado abierto, más de 1000 pacientes, un brazo experimental y un brazo control. Realmente si comparamos pues los dos grupos, vean que es muy equitativo. La verdad es un muy buen estudio diseñado, donde vean que puntos importantes como la respuesta patológica completa fue más superior en aquellos que recibieron Durva en comparación a Gesi solo, y obviamente pues esto impactó pues en el resultado, y pues sin duda es el primer ensayo perioperatorio en demostrar un beneficio en supervivencia global, y por eso fue que se aprobó el año pasado, ¿sí? Y pues bueno, es una recomendación importante que hoy en día todos nuestros pacientes, si tenemos ese acceso, lo tendríamos que tener en mente, que el durvalumab es uno de los estándares de tratamiento hoy en día como tal. Muy probablemente va a ser difícil tener un estudio cara a cara con algún otro tipo de molécula. No sé si a futuro lo vayan a hacer. Es difícil hacerlo porque pues, la magnitud de hacer un ensayo como tal pues implica tanto costos y también un poquito de egos entre farmacéuticas, y cada uno de ellos se tiene que posicionar como tal. Yo he escuchado, y Mariana ya se fue, ¿verdad? Para que no me escuche, de que tal vez algunos tienen un poquito más de sesgo hacia el Fortumab Vedotin. No sé qué piensan allá en oncología, pero sin duda los pacientes que han tenido Durva les ha ido muy bien. En ese sentido, pues los invito a que lo tengan en mente, y los pacientes también ya llegan preguntando sobre estos esquemas de tratamiento, que es algo bien importante que nosotros como urólogos, los oncólogos que están más empapados también en esto, es que nosotros debemos decir sí, existe esta opción, consiste en esto, y si no estamos muy seguros de ese paciente, es lo que yo les decía, reforzar y trabajar en conjunto como tal. Y bueno, basados en este estudio que les quise traer de InVigor 011, más terapias dirigidas en la presión del manejo, pues aquí pues realmente lo que muestra es a aquellos pacientes, sobre todo hablar un poco, aunque pues, el estudio fue negativo en ese sentido, el hecho de el papel que pudiera tener este biomarcador de ctDNA como marcador de seguimiento en ese punto, ¿no? Y vean, por ejemplo, otras terapias dirigidas en pacientes con carcinoma uroterial, ¿qué es lo que decías? ¿Me recuerdas tu nombre? Martín. Sobre inclusive un estudio que se está corriendo con el erdafitinib, el Pretzel, ¿no? Con esta molécula, y sobre todo la experiencia que se tiene de erdafitinib, sobre todo en carcinoma uroterial del tracto superior, donde sabemos muy bien que existe una mutación mayor a diferencia de vejiga, ¿sí? Y hoy en día tal vez lo que se habló, bueno, no tal vez, sino que se habló hoy en día en el último congreso, pues estas terapias basadas en otro tipo de tumores de HER2, donde también en vejiga pues viene esto muy fuerte, y que sin duda pues va a dar datos importantes de esquemas de tratamiento que van a cambiar, y sobre todo el papel que pues tiene Pembro, sobre todo como segunda línea posplatino, donde sin duda pues fue realmente visto como un beneficio como tal. Y bueno, aquí yo les muestro con esta diapositiva los 4 ensayos que definen el manejo. Está el Niágara. Para los residentes, si no lo han leído, ¿quién de los residentes ya leyó el estudio de New England? Levanta la mano. ¿Quiénes son los residentes? ¿Nadie lo leyó? ¿Nadie lo ha leído? Mariana, por favor, les puedes pasar un acceso a educación médica continua, ¿sí? Si no, con gusto
gusto se los damos. Yo te lo mando para que si vale la pena que lo lean. Está obviamente para que vean los detallitos. Ok, buen punto. El Kino 905 en la población inelegible localizado perioperatorio de Belpembro, que pues sin duda en ASCO fue que se presentó, y también el EV302, y creo que estos son los 4 estudios pivotales importantes de respuesta que se ha tenido y que han cambiado el paradigma del tratamiento con cáncer vesical músculo invasor. Y bueno, ya lo mencionaban, sobre todo el biomarcador pronóstico en la guía de tratamiento, basados pues obviamente en el estudio Niágara, que fueron los hallazgos de este DNA circulante. Vean, por ejemplo, que más del 50% de la población fue positivo, ¿sí? Y que aquellos pacientes que antes de la cistectomía pues se veía una respuesta muy importante a aquellos que habían estado expuestos a durvalumab, lo que implicaba que entonces este marcador pudiera ser algo, y por eso se vio en un subanálisis que tendríamos que seguirlo con este biomarcador, como mencionaba el doctor Rodríguez. Y sobre todo que pues este marcador pronóstico, que sin duda se tiene que validar en muchas poblaciones, pues pudiera ser un marcador de respuesta como tal, y pues el durvalumab sin duda confiere un beneficio independientemente del estatus de DNA también, porque también se observó que aquellos pacientes que fueron negativos también tuvo una respuesta importante con la exposición de inmunoterapia basados en durvalumab en este mismo esquema de neo, peri y adyuvante como tal, en ese punto. Y por otro lado, pues bueno, basados en estos estudios, en aquellos pacientes que también tenían el objetivo de preservar el órgano, pues eran pacientes candidatos a no, los que eran negativos post neoadyuvancia, pues eran candidatos a no realizar cistectomía, pero todavía está en estudios fase 2, pues está corriéndose el fase 3 y esperemos tener resultados, si no, que es pronto lo que tengamos que ver. Y aquí es a lo que hemos platicado, que si vemos en base a esos resultados, si va a ser mandatorio realizar una cistectomía radical. Yo tal vez, si vemos estudios que digan que realizando el marcador y se valida poblaciones y no me tiene que quitar la vejiga, probablemente cambie de opinión y pues no me quite la vejiga, ¿no? Y que nos ponga esto. Entonces, yo creo que eso es tiempo en que podamos nosotros ver eso. Y bueno, hablar de preservación vesical, lo que tenemos en los siguientes años es pues sin duda esta trimodalidad de tratamiento, que es el estado actual, que ha ido teniendo mayor auge, ¿sí? Vean que las tasas de respuesta pues es bastante alta también, pero aquí, ojo, sobre todo recordar a todos los urólogos, sobre todo es que hay indicaciones claras para poder nosotros ofrecerle a un paciente que pueda irse a una preservación vesical. Y en ese sentido tiene que ser un paciente con un tumor invasor unifocal, que no tenga carcinoma in situ, que nosotros hayamos realizado como urologos sección transuretral máxima, ¿sí? Que no haya una orofagia obstructiva, ¿sí? Y que pues tengamos una función vesical adecuada. ¿A qué me refiero? Que no tengamos una vejiga enferma, que no tengamos una vejiga pequeña, que no tenga otras situaciones que pudieran implicar el hecho de nosotros preservar la vejiga. ¿Por qué? Porque ese paciente es el que vamos a estar viendo en urgencias con múltiples complicaciones, ya sea de neuropatía obstructiva, hematurias, etc. Y obviamente, pues que el paciente tenga esa información importante de cuál es la expectativa que tiene, y sobre todo aquí yo agregaría en el seguimiento que a mi gusto, bueno, más bien no a mi gusto, a mi punto personal, es que un paciente que da una terapia trimodal implica que le tengamos que hacer muchos estudios de imagen, y eso aumenta el costo de salud pública. No sé qué piensan ustedes. Y es ahí donde lo que platicamos, desde una resonancia o un PET, ¿cuántos PET va a tener al año ese paciente? ¿Cuántos resonancias va a tener? Y en ese punto, pues no creo que nos vamos a saturar en eso. Y como yo les ya mencionaba, la nueva recomendación formal de cistectomía de rescate post-terapia trimodal
basado en esto que ya sin duda refuerza. Y aquí lo menciono, se acaba de integrar este estudio y hay otro estudio que se me fue ahorita, que lo acaban de retirar también por ser negativo, que ya no va a regresar, ahorita no recuerdo, se los digo, pero que son pocos los que se han quedado como el estándar de tratamiento de los pacientes candidatos, y aquí pues pueden tener la indicación clara, ¿sí? Y sobre todo los que están activos todavía para poder ver en este punto las combinaciones de tratamiento y ver. Pero vean este punto, aquí yo me preguntaría, ¿quién va a poder soportar pagar una molécula más otra más otra? Estamos hablando ya casi de un doblete o triplete también para vejiga, si le podemos llamar así, y no sé si también los seguros van a poder dar el acceso a este tipo de terapias, no lo sé. Hasta ahorita creo que sí, en relación al durvalumab, por ejemplo en la Ciudad de México, no hemos tenido ningún problema para poder tener ese acceso. Yo pienso que existe hay que acercarse a laboratorios AstraZeneca para tener ese apoyo que tiene la guía y cómo poder ese paciente orientarlo, ¿sí? Y por otro lado, pues también existe la información importante bibliográfica que nosotros podemos sustentar a la industria del seguro, y sobre todo pues para que el paciente tenga ese beneficio del medicamento como tal. No sé si alguien tiene una pregunta, duda, comentario. Y bueno, creo que las decisiones difíciles que yo puse acá basados en este estudio es hacer mi pregunta: ¿cuándo Niagara o Enfortumab es elegible? No hay un comparador directo entre moléculas. Yo les preguntaría aquí, si me invita Mariana o me invita Adriana del otro laboratorio, ¿a quién le voy a hacer más caso? ¿Ahorita qué van a contestar? Mariana, obvio, ¿no? Entonces, es el punto. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a integrar este marcador en los pacientes que ya recibieron durvalumab perioperatorio? Porque eso todavía está por responder. Y aquellos pacientes que tienen una preservación de vejiga, ¿sí? Pues no hay un estudio de fase 3 todavía, y esto todavía pues está en proceso, sobre todo de HER2 y sobre todo la mutación, para dar la terapia dirigida con erdafitinib como tal. Entonces, la idea es que en México, y podemos extender Latinoamérica, es que nosotros tengamos ese acceso a estas moléculas, y que no solamente, porque es difícil, más bien estas moléculas tienen ese acceso fácil, entre comillas, en Estados Unidos y Europa, pero en México no. Entonces no podemos nosotros basarnos en la experiencia que tienen ellos a lo que tenemos en vida real, que hoy en día es lo que estamos haciendo. Entonces eso implica un poco más de cuestiones regulatorias que nosotros tenemos que apoyar, tanto desde el laboratorio, institucional, etc. Con esto termino. Solamente aquí es un anuncio, el hecho de, es muy importante hacer farmacovigilancia. Laboratorios AstraZeneca pues implica mucho que pues tengamos que tener esa seguridad de nuestros pacientes, y creo que es responsabilidad de nosotros como médicos y como un abordaje multidisciplinario en un paciente oncológico, que tenemos que tener esa responsabilidad. Invito a que toquemos algunos puntos de discusión como tal, y pues les agradezco mucho la atención. Comentarios, discusión. Y doctor Rodríguez, por favor, un micrófono al doctor Rodríguez. Felicitarlo probablemente antes. Gracias. El tema. Yo estoy trabajando más en ISSSTE. En ISSSTE tenemos la ventaja que podemos hacer secuenciación, y nos ha permitido tener una gran variedad de biomarcadores y poder hacer pues, manejos más dirigidos en ese sentido. Las pruebas que están abiertas para gestión privada e institucional. De hecho, Chayo es el encargado de recibir las muestras, tanto privadas e institucionales, y con él se pueden apoyar para hacerlas. Tenemos
es la ventaja también institucional que tenemos inmunoterapia. Tenemos forma de apoyar a los pacientes en este caso. Y Durvalumab ya es un medicamento que ya está buscando desde el pulmón. Y Durva tiene muchas opciones, entonces es un medicamento que ya probamos, ya sabemos qué es lo que nos permite. Y en este caso, porque vejiga realmente es una situación de pocos pacientes, como esta urología no lo ven, es muy escaso. En lo personal le preguntaba yo a Chayo si realmente nos llegaban patologías de cistectomía, si realmente son muy escasas, ¿no? Entonces, realmente vejiga yo creo que se va a beneficiar mucho porque estos pacientes son pocos, tienen una opción muy buena y sobre todo estos pacientes bien seleccionados yo creo que se van a beneficiar mucho. También se está haciendo ya un manejo muy amplio para el uso de anticuerpos conjugados, que eso es algo que está cambiando el paradigma en casi todas las patologías. Vejiga no es la excepción, tanto hacer fusiones como hacer biomarcadores con NET2, yo creo que tenemos mucha experiencia ya en mama, ya también se está manejando el pulmón, el colon, el gástrico. Entonces, para eso nos permite ya tener mucha experiencia con el uso de anticuerpos conjugados. Y ahorita tenemos ya también trastuzumab deruxtecan, que es un medicamento excelente. Y en ese sentido, institucionalmente aquí cancerología también cuenta con un buen arsenal de terapias blanco e inmunoterapia. Yo creo que los pacientes se van a beneficiar mucho. Y lo que ocupamos es tener una buena relación con urología para en este caso en especial, en que se va a hacer neoadjuvancia y que se tiene que hacer cirugía, ¿no? Aquí no hay una situación para los pacientes que rechazan lógicamente el no abordaje quirúrgico. Bueno, hay otra opción que yo creo que luego se podrá discutir, pero para estos pacientes yo creo que no hay una opción de que vaya a entrar a un esquema, tenga una buena respuesta y que vaya a perderla por simplemente rechazar la cirugía, ¿no? Porque este paciente va a fracasar, porque no vamos a saber cómo le va a ir más adelante. Yo creo que el beneficio es muy amplio y yo creo que nos va a ir bien para estos pacientes que son pequeños, que son pocos y que tienen una opción bastante buena. Y que si hay forma de llevar control, yo creo que Astra nos va a apoyar en el sentido de hacer biopsias líquidas para llevar una vigilancia adecuada para aquellos casos en que no se puede hacer un control. Yo creo que esto permite. Estamos ya muy acostumbrados para el manejo de biopsia líquida en otras patologías. Esto va a ser ya algo muy constante, de hecho lo hacemos muy frecuente, hacer secuenciación en biopsia líquida, también se hace en tejido, tanto para diagnóstico como para respuesta a tratamiento y para recurrencia. Yo creo que esto es algo que se van a beneficiar y que ustedes pueden apoyarse para los estudios ahí en el ISSSTE. Son gratis, los hacen los laboratorios. Entonces es una opción que tienen ahí. Sí, gracias, doctor. Yo le preguntaría ahorita con toda la evidencia científica que tiene, y si ahorita tuviera enfrente un paciente y tuviéramos no dificultad de acceso al medicamento, ¿sí se inclinarían a ya inmunoterapia o darían todavía un esquema clásico porque ven todavía que falta más evidencia de que pudiera demostrar un poco más de beneficio? Yo creo que ahorita para la experiencia que tenemos ya con terapias blanco o inmuno, por ejemplo yo soy radiooncólogo también, ha sido un cambio tan radical. Ahorita hay pacientes que ya no radiamos, ¿no? Aún con metástasis cerebrales. Los pacientes tienen respuesta completa. Por ejemplo, en el caso del pulmón con osimertinib, es una terapia oral. Y no se diga con los inhibidores para LNK, se tienen respuestas completas espectaculares, a pesar de ser etapas 4. Y estos pacientes tienen una respuesta larga, y sobre todo con inmuno. Con inmuno realmente pulmón, que era una situación bien crítica, estos pacientes bien seleccionados tienen una buena respuesta, una calidad de vida excelente, con toxicidades manejables y sobre todo la sobrevida, ¿no? Que esto ha cambiado. Y yo creo que sí, la opción de cambiar a inmuno o terapias blanco ha ido cambiando, sobre todo en las demás patologías, porque en el caso del pulmón es revolucionario. Mama también ya está cambiando radicalmente, no se diga colon, en el caso de recto,
estómago, uniones esofagásticas, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Ya la cuestión de la quimio ha sido cada vez menos, yo creo que va a terminar por no usarse más adelante. De hecho, ahorita ya para mama, el usar un análogo y un inhibidor ya nos permiten usar quimio para ellos en etapas tempranas, en etapas avanzadas. Entonces, todo eso está cambiando radicalmente. Yo creo que aquí también va a suceder lo mismo. Mucho gusto, Jorge García, oncólogo médico. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor. La verdad es que en oncología médica tenemos la consigna de que si vamos a dar un tratamiento, el que sea para el paciente, independientemente del tumor, de etapa clínica y demás, siempre tratamos de dar lo mejor desde el principio. No siempre, ya antes se trataba de hacer, dependiendo del acceso que tuviera el paciente, la institución, el seguro de gastos médicos, lo que sea, pues tratar de secuenciarlo. En oncología tratamos siempre de ver qué le voy a dar en manejo, en adjuvancia, primera línea, segunda línea, tercera. Trato de hacer un plan completo para ir más o menos orientando al paciente sobre cómo va a ir avanzando su enfermedad o qué espero yo de la enfermedad. Pero acá es indudable, ¿no? Si tenemos una combinación con inmunoterapia, anticuerpos conjugados, como ya lo dijo el doctor, pues creo que hay que irnos con eso, no quedarnos con la quimioterapia. Y dejar la quimioterapia o algunas terapias que no tienen tanta respuesta como línea subsecuente o como rescate, por así decirlo. Aquí también creo que es importante y agregar a lo que vimos en la plática, creo yo. Mi experiencia hasta ahorita ha sido solamente con quimioterapia en el adjuvante y con dosis densas de MEVAC, por ejemplo, con Cercisca. Vemos mucho paciente añoso también, ¿no? Con ese tipo de tumores, pero creo que lo importante como nosotros como oncólogo médico es durante el camino del paciente irle haciendo esa aclaración al paciente. Vamos bien, va respondiendo bien, pero tiene que operarse. Hay que llegar a ese puerto. La intención de tratamiento, si vamos a dar esto, es tratar de curarlo. Si no se opera, no se va a curar. Y más viendo que tenemos una enfermedad tan recurrente, o si no recurre y no se trata, que afecta tanto su calidad de vida como tener un tumor en la vejiga, pues es que creo que es donde podemos incidir nosotros, más allá del tratamiento, ¿no? Y obviamente, pues entender con el equipo de urología que tratamiento que yo dé sistémico, pues también puede afectar el tratamiento quirúrgico que ustedes tengan, o después de la cirugía, que el paciente ya no quiera seguir tratamiento sistémico, ¿no? Es algo bien importante también. Por eso creo que vale mucho la pena el acercamiento, decir cómo va por un lado y cómo va por el otro también. ¿Así? Pero indudablemente lo mejor desde un principio, ¿no? O sea, la combinación. Sí, pues gracias por los comentarios. Creo que quiero hacer un poquito en lo que tú has mencionado, pero la pregunta aquí es, pero si no hay urólogos que quieren operarte la vejiga, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, estoy echando la bolita a los urólogos, ¿no? En ese punto. No, creo que sí, hubo un oncólogo que en un evento, no sé si ustedes estuvieron, dijo, como en recto, ese 40 o ese 50% de respuesta patológica completa para mí ya es ya no necesito que le quiten la vejiga. La pregunta, como fuera en recto, ¿no? Antes se quitaba pues el recto desde la cirugía, ahora es todo tratamiento de quimio RT, ¿no? El estándar, corríjanme. Entonces, la pregunta es si ya estamos en ese momento de decir que no necesitamos la vejiga, o es un poquito más de tiempo, no sé si me voy a entender. Sí, en recto sí existe la parte del watch and wait, ¿no? De hacer la vigilancia con resonancia y demás. Si el paciente tiene una respuesta radiológica completa, una respuesta clínica completa, pues la verdad podemos esperar, sobre todo porque el tratamiento quirúrgico pues, puede afectar mucho su calidad de vida. Se quiere extrapolar eso también a vejiga, pero creo que todavía no hay, me atrevería a decir por lo menos que aquí en México no he visto quién se atreva a llevar esa manera de seguimiento de tratamiento con el paciente, porque sabemos que va a recurrir al paciente, ¿verdad? Ese es el detalle, de que yo creo que falta tiempo para ver dónde va a recurrir y cómo, esa resonancia, PET, el PET no es tampoco un estudio ideal. Yo me enfocaría más a la resonancia, más que en PET. Sin embargo, para enfermedad metastásica me ayuda que el PET pues, nos ayuda, pero para algo regional, yo creo que la resonancia. Doctor Rodríguez. Sí, en ese sentido, esto es también bien interesante en cuanto ya no se usa cirugía, por ejemplo en mama, las etapas tempranas, que ya tienen respuesta completa, es no ir a cirugía, ¿no? Entonces los cirujanos están entrando en una situación de pánico, ¿qué se va a hacer, no? Y ahí es donde realmente lo que comenta el doctor, el recto ya es algo bien estudiado,
y aquellos pacientes que tienen fracaso o tienen recurrencia local pueden ser rescatados quirúrgicamente, ¿no? Y en el caso de vejiga, pues realmente falta esta situación. Ahorita realmente vamos a entrar, vamos a tener experiencia en estos casos y todavía no sabemos si realmente vamos a llegar a esa situación. Ojalá y sí, yo espero que sí, porque lo que se está viendo en las respuestas en las etapas de recurrencias que van a mejorar mucho con el inmuno y los anticuerpos conjugados. Usted comentaba sobre la cuestión de las histologías. Las demás histologías, epidermoides, sarcomatoides, en fin, linfomas. Para nosotros en oncología estamos tratando ahora que la histología va a ir perdiendo relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a hacer biomarcadores, se van a hacer tratamientos muy dirigidos independientemente de la histología, ¿no? Aquí si la histología dice que tiene un receptor para esto, eso es lo que va a requerir. Y la histología va a pasar en un momento al segundo plano, eso ya cuando se confirme realmente. Entonces aquí, en relación a histologías puras e histologías mixtas, están llevando ciertas secuencias, pero al final también un biomarcador al final va a decidir qué tal. Eso que mencionas es muy interesante, y bueno, aunque fue negativo el estudio con atezolizumab, que hubo un beneficio más de inmuno hacia ciertos estípulos como sarcomatoides u otros. Lo que usted dice, la combinación de detectar una mutación o esto creo que cambiaron mucho más el tratamiento en este punto. ¿Sí, algún otro comentario? Sí, Rodolfo. Ricardo, muchas gracias por haber venido y al laboratorio de haber cambiado el tema, porque ya estábamos un poquito saturados de cáncer de próstata en los últimos 3 años, que creo que todas las pláticas eran de lo mismo, muy interesante. Oye, pero te quiero pedir de favor que te cambies un poquito la bata ahorita de speaker y ahorita te pongas la bata de presidente de la sociedad, ¿de acuerdo? Para pues, que nos hagas algunos comentarios de lo que estaba haciendo la sociedad, diferentes para los residentes, para todos los socios, que a lo mejor no todos hemos tenido la oportunidad de ver lo que estamos haciendo en redes. Pues, platícanos un poco, por favor. Bueno, primeramente, pues gracias a Laboratorios AstraZeneca me quito la bandera de speaker. Aunque sea de speaker, no, tampoco tengo la bandera de Durga completa. Simplemente creo que hay que ser congruentes con el beneficio del paciente, y cada paciente va a tener un beneficio importante. Y bueno, tomando en cuenta eso y pidiendo el permiso a Mariana, vamos aquí a hablar un poco. Pues bueno, como presidente de la Sociedad Mexicana de Uro, que les agradezco mucho el apoyo, primeramente darme la confianza por estos 4 o 5 meses que llevo. Hemos tratado de ser más inclusivos para todos los socios. Como pueden ver, iniciaré primeramente con les preguntaría si han visto un periódico que les llega en línea a todos los socios. Es una Euroconexión. Tratamos de poner ahí algo de actualización médica de los artículos más relevantes en los últimos 2 meses que nosotros consideramos. Hice un proyecto de un comité de urólogos que tienen ese ímpetu que tienen experiencia en investigación y que saben muy bien que nosotros, tanto en nuestra vida institucional o privada, pues no tenemos tiempo de tener una lectura, y pues bueno, traté en un momento de que en un celular o en un correo ustedes puedan ver un poco más de noticias, no solamente de información científica que estos foros dan, sino también que a través de esta Euroconexión pues ustedes vean otros eventos sociales o invitaciones a otros congresos, y es algo que inicialmente empezó con un proyecto que es bimestral. Entonces yo espero tener ya el segundo número estas 2 semanas y les tiene que llegar. A lo que comentábamos hemos tratado de hacer un calendario extenso. Me gustaría que los 1000 y pico de socios que tenemos en la sociedad activos, y también a los amigos que pertenecen al colegio, primeramente aprovecho de hacer una disculpa por lo que ha pasado previamente de las gestiones previas. Creo que todos los urólogos somos amigos, algunos nos podemos caer mal, otros caemos bien, pero todos somos en la misma especialidad. Están invitados todos, y
yo tengo muy buenos amigos, tenemos una muy buena relación con el Colegio Mexicano de Urología, estamos trabajando en conjunto para muchas otras cosas y un poquito más de red. Y la intención es que pues todos sean conocidos, les voy a repetir, por mí pongo una cápsula diaria, pero eso implica un poquito también de costos y del diseño que estamos haciendo. Y bueno, están invitados todos. Desafortunadamente las sesiones sí son en la sociedad, está centralizada. Hemos tratado de invitar igual por un calendario, a un colega de cada región, ¿sí? Que vaya en alguna sesión pagada por la sociedad, que vaya a la sesión general. Nosotros no nos cuesta nada en hacerlo, y si cuesta, pues bueno, creo que es un beneficio que para eso ustedes pagan, y lo que queremos es que tengan esa experiencia también se incluyan si quisieran participar pues, en los foros académicos como tal. Hablando un poco más sobre eso, pues hemos un poquito tratado de invitar a los socios a que tengan un evento social después de la sesión, muy pequeño, como les decía antes, que nos tocó en la residencia, porque estuvimos en la Ciudad de México. Pero lo voy a decir al final qué es lo que sucede. Y por otro lado, tenemos un proyecto ambicioso basado en las farmacéuticas, el hecho de un apoyo de tener más becas a colegas que no tienen acceso por farmacéuticas, de nosotros estar viendo, no tanto porque pues, mi amigo es fulano y tal, yo por eso lo voy a llevar. Aquí no hay escuelas, creo que a pesar de yo que ser de una escuela, yo creo que tenemos que tener oportunidad para todos. A mí me dieron la oportunidad de residente, pero también no me la dieron, y creo que todos tenemos el mismo derecho de la apertura a ir a un congreso. Y entonces también eso es algo triste, pero bueno, es algo que hemos tratado de hacer un filtro y con eso pues tener una mayor orden. Y bueno, para los residentes, de hace muchos años ha habido un proyecto. Yo que tuve la opción de tener varias posiciones, hoy en día que presidente, pues sin duda de educación médica continua, hemos hecho colaboración. Por ejemplo, ahorita lo que acaba de suceder, desafortunado, de un examen para irse a Praga, uno de los residentes tiene que irse a Praga, es algo que logramos en la última junta en Londres con la Universidad Europea. También les digo, y aquí el doctor Camacho no me va a mentir, hubo un detalle el año pasado sobre el primer foro que se hizo de residentes de Latinoamérica basados de traer el EUREF que se hace en Praga, hacerlo en Latinoamérica, se hizo el año pasado en diciembre. Hubieron algunos detalles ahí, cuestión de egos, que hubo una logística que fue implicada y que la sociedad tuvo que ver. Y en Londres yo tuve una reunión y logramos volver a, pero que ahora nosotros como sociedad organicemos el evento, que no lo hagamos a través de CAO. Y la Sociedad Mexicana de Urología lo va a organizar, y la idea es que muchas escuelas participen, no sé si en la Ciudad de México o tal vez en otro lugar más exótico, y que también tenga no solamente un pin académico, pero que también estamos viendo con algunas industrias el hecho de los simuladores y todo en varias disciplinas. Entonces es un proyecto importante que ya lo van a ir viendo a futuro. Y pues bueno, tal vez hay otro proyecto que se me esté faltando, pero tenemos varios proyectos. Ustedes aquí en Sinaloa, no puedo dejar de mencionarlo, pues el congreso que tienen en septiembre, que sin duda es de gran importancia y que tienen siempre el apoyo de la sociedad. Reitero, aprovechando que estoy aquí en Culiacán y no porque me han invitado a Culiacán, es que tendrán el apoyo que ustedes consideren. Por favor, nada más háganmelo hacer a tiempo. Si necesito los tiempos, no me lo digan una semana antes. Si les pido, que ahí sí soy un poquito estricto en los tiempos. Y sobre todo si hacen un curso, como pueden ver en las redes sociales, que estamos activos tanto en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Instagram. Ya mencioné Instagram, tenemos que salen ciertas categorías de acuerdo a residentes, socios, en un color característico para que ustedes identifiquen las sesiones, etc. Y en ese punto, si
si alguien de ustedes hace un curso local, pueden acercarse a la sociedad y van a tener el apoyo del aval, y nosotros también en ese aval difundimos su curso como tal de acuerdo a un calendario. Pero lo único que les pido es que me lo digan con tiempo y estamos abiertos a lo que ustedes necesiten. Por otro lado, pues bueno, solamente reiterarles a los que no están inscritos en la sociedad es el hecho de que pues, están invitados, no mordemos los de la sociedad, y en ese punto es algo importante que por recalcar que está abierto a todos los que quieran participar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda al respecto. Creo que también me está faltando algo. Bueno, invitarlos al Congreso a Mérida, si me permite aquí ya me extendí, Mariana, perdón. Del 11 al 15 de noviembre va a ser en Mérida, Yucatán. Estamos muy contentos porque la verdad, a la altura de ahorita que estamos ya casi por terminar abril, afortunadamente tengo vendido todo el Congreso. Tuve que extender el exhibit. Hay muchas sorpresas, va a estar un lugar bonito. Sí, va a llegar, no les voy a decir quién va a ir al show, va a ir Dua Lipa, no se crean, ¿no? Me encantaría, pero pues bueno, cuesta mucho. ¿Sí? Pero bueno, están invitados a todos y pues solamente vean las fechas para ver las cuotas reducidas y si tienen algún problema por favor comunicarse o hacer extensivo me pueden hablar a mí personalmente, tienen esa apertura y lo que ustedes deseen y pues muchísimas gracias por la atención. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Y bueno, voy a tocar con los residentes. Los residentes, no solamente estoy hablando de Sinaloa, los residentes hoy en día, las nuevas generaciones, yo también fui, pregúntele a Rodolfo, yo fui su R2, él fue mi R4, me traía frito, ¿no? Y un día en Acapulco pues me fui al Palladium, ¿no? Y regresé a las 6:30 de la mañana, ¿no? Bien, muy contento. Y tenía yo que estar en un foro a las 8 de la mañana y no llegué, y así me fue. Entonces, en ese punto, a lo que voy es que las nuevas generaciones quieren todo fácil, la IA viene muy fuerte, pero lo que se está haciendo es para ustedes, aprovechenlo. Yo sé que hoy en día lo que queremos es salir, romper una piedrita, quitar una próstata por un OLED, o lo que ustedes quieran, o sean expertos y ganar, tal vez comprarme mañana un Tesla en una semana. Las cosas no son así, yo pienso. No sé, aquí tenemos muchos profesores, gente con mucha experiencia, y creo que eso pues está pasando en todos los residentes, tanto en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, todos, que quieren todo fácil, y creo que pues en ese sentido se equivocaron un poco. Va a haber un poquito de jalón de orejas, tal vez de no tener esos privilegios que habíamos hecho para ustedes, los vamos a quitar un poco y se los vamos a dar a otra gente. Entonces vamos a ir viendo eso, ver cómo se comportan. Es como mis hijos, ¿no? De que, así me decía un profesor, son como mis hijos, de que se portan mal, pues tengo que llamarles un poquito la atención, pero es para beneficio de ustedes. Lo que nosotros queremos es que sean mejores que nosotros, y esa es la intención de que se pretende en la sociedad, por lo menos en el tiempo que yo voy a estar. Ya después no sé qué va a pasar, pero bueno, la idea es que también siga todo ese proyecto y que sea futuro, y alguna vez alguno de ustedes va a lograr lo que ustedes quieran, en este caso en la sociedad como tal. No sé, nada más agradecerles mucho el comercial, y les reitero el apoyo para el Congreso de septiembre, que yo creo que ya tienen fecha, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ricardo, por la cita, muchas gracias por el mensaje, muchas gracias anticipadas por el apoyo, y además de que siempre hemos recibido de la Sociedad Mexicana de Neurología, y para los eventos que vengan te agradezco de antemano todo lo que la sociedad hace con nosotros. Gracias a AstraZeneca, gracias Mariana, sabemos que siempre hay apoyo de parte de ustedes, y si no hay algún asunto pendiente, pues declaramos clausurada la sesión mensual del Colegio Sinaloense de Urología de abril. Muchas gracias por su asistencia.